What we're supposed to do sino que lo que estamos supuestos a hacer is recognize es reconocer who we're serving a quién le and servimos how great He y qué is tan grande Él and es how holy He y is qué tan santo Él and es how pure He y qué tan is puro Él and es how righteous He y qué is tan justo Él and es how good He y qué is, tan bueno Él es and then be y afraid luego tener miedo of offending Him, de ofenderle a Él, being afraid tener miedo of damaging our relationship with Him. de dañar nuestra relación con Él. Because I value my fellowship. Porque valoro la comunión, I value His presence. valoro su I presencia, value our relationship. valoro nuestra relación. I want more of God. Yo quiero más de Dios. And if I offend Him, Y si lo ofendo, whom I love, a quien amo, who do I have left? a quién me queda a mí. We are in the third week Estamos en la tercera semana of a series de una serie to discuss our mission and values. para hablar acerca de nuestra misión y valores. Slide, please. Follow me as you hear it, okay? In the first message, En el primer mensaje, I spoke of our mission. yo hablé acerca de nuestra misión. There we go. Our mission, Nuestra misión, the reason we're here la razón por la que estamos aquí, is because we want to be es porque queremos ser a center of revival un centro de avivamiento for the city of New York. para la ciudad de Nueva York. This means Eso significa that every person we connect with que toda persona con la cual nos conectamos and that connects with o que se us conecta con nosotros would be saved, sea salva, filled with the Spirit, llena del Espíritu Santo and equipped to make a difference y equipada para hacer una diferencia in their en context su contexto and to fulfill the Great Commission. y para cumplir con la gran comisión. Last week, La semana pasada I began speaking of our values. yo empecé hablando acerca de nuestros valores. Remember, Recuerden, our values nuestros valores tell us nos dicen how we accomplish our mission. cómo cumplimos nuestra misión. Our values Nuestros valores cultivate our culture. cultivan nuestra cultura. Our values Nuestros valores are the reason son la razón for the way we do what we do. por la manera en que hacemos lo que hacemos. Our values Nuestros valores reflect the type of people reflejan el tipo de persona that we want to be que queremos ser as we work. mientras trabajamos. Until now, Hasta ahora, our core values nuestros valores fundamentales have been the following. han sido Next los slide. siguientes: There we go. Revival. el avivamiento, Next slide. There we go. Joyful service. servir con gozo, Generosity. generosidad, Unity. unidad, Learning. aprendizaje, Servant leadership. liderazgo servicial And accountability. y responsabilidad. Now, we still believe in each of these core values, Ahora, aún creemos en cada uno de estos valores fundamentales, but I want to reorganize pero yo quiero reorganizar and summarize them y resumirlos into 4 words en 4 palabras that will be easier for us to remember. que sería más fácil para nosotros Next acordarnos. slide. And the 4 words are passion, Y las 4 palabras son pasión, purity, pureza, power, poder and precision. y precisión. These are the 4 words Estas son las 4 palabras that reflect our values as a church. que reflejan nuestros valores como What iglesia. is it that we value here? ¿Qué es lo que valoramos aquí? What kind of culture are we trying to create here and cultivate? ¿Qué tipo de cultura estamos tratando de cultivar A aquí? culture of passion, Una cultura de a pasión, culture of purity, una cultura de a pureza, culture of power, de poder and a culture of precision. y una cultura de precisión. So last week, Así que la semana I pasada spoke about our first core value, yo hablé acerca de nuestro primer valor fundamental, which was passion. lo cual fue la pasión. Today, Hoy I want to speak to you about our second core value, quiero hablarles acerca de nuestro segundo valor fundamental, purity. pureza, Purity. la pureza. I want us to stand on our feet. Quiero que estemos de pie. We're going to read the Word of God, Vamos a leer la palabra de Dios
And we're going to turn to the book of 1 Peter. Y vamos a ir al libro de Primera de Pedro. 1 Peter, Primera de Pedro, chapter 1. capítulo 1. 1 Peter, chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1. And we're just going to read 3 Y verses, solo vamos a leer 3 versículos, beginning with verse 14. empezando con el versículo 14. 1 Peter 1, Primera de Pedro 1, beginning in verse 14. empezando en el versículo 14. And we read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Let's read that last verse one more time. Vamos a leer ese último versículo de nuevo. Because it is written, Porque está, escrito está, you shall be holy, sed santos, for I am holy. porque yo soy santo. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, anoint us úngenos to preach this word para predicar esta with palabra authority and power. con autoridad y May poder, it penetrate our hearts, que penetre nuestros corazones, penetrate our flesh, que penetre nuestra carne, that it would go into our spirit, que entre a nuestro espíritu and that it would accomplish y que cumpla the purpose el propósito for why you've given por it. la cual tú la enviaste. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Say with me, purity. Digan conmigo pureza. Purity. Pureza. When God delivered Israel from slavery Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud in Egypt, en Egipto, his desire su deseo was to give them their own land. era el darle su propia tierra. And this promised land Y esta tierra prometida, flowed with milk and honey. de ahí manaba leche y miel. And it was supposed to provide them Y estaba supuesto a proveerle a ellos with houses that they did not build, con casas que ellos no construyeron and with vineyards, y con viñas and with y farmlands tierras that they did not plant. que ellos no plantaron. But before taking them to the promised land, Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, God first took them into the wilderness. Dios los llevó primero al desierto. God took them to the land Dios los llevó a la tierra that was between que Egypt, estaba entre Egipto, their slavery, su esclavitud, and the land before the promised y land, la tierra antes de la tierra prometida, their blessing. su bendición. Now, what was the purpose for this? Ahora, ¿cuál fue el propósito para esto? Why didn't God take them directly ¿Por qué no los llevó Dios directo from Egypt de Egipto to the promised a la land? tierra prometida? Why did he take them through the ¿Por wilderness? qué los llevó por el desierto? Because although they were taken out of Egypt, Porque aunque ellos habían salido de Egipto, Egypt was not taken out of them. Egipto no había salido de ellos. Once again, Una vez más, why didn't God take the people of Israel ¿por qué Dios no llevó al pueblo de Israel directly from Egypt to the promised land? directamente desde Egipto a la tierra prometida? Because he took them out of Egypt, Porque Él los sacó de Egipto, but Egypt was still in them. pero Egipto estaba aún dentro de ellos. In Egypt, En Egipto, they picked up many sinful and idolatrous tendencies ellos adoptaron muchas tendencias pecaminosas e idólatras from all the hundreds of years of living
among the Egyptians. de los cientos de años que ellos pasaron viviendo entre los egipcios. And so if the Israelites were going to serve the one true God, Así que si los israelitas iban a servir al único Dios verdadero, if they were going to have a relationship si ellos iban a tener una relación with a holy God, con un Dios santo, and if this holy God y si este Dios santo was going to live and dwell among this people, iba a vivir y a morar entre este pueblo, if this is supposed to happen, si todo esto está supuesto a suceder, they needed to learn to be holy. ellos necesitaban aprender a ser santos. Because holiness and sin cannot mix. Porque la santidad y el pecado no se mezclan. Light and darkness cannot mix. La luz y la oscuridad no se mezclan. So God began to teach Israel Entonces Dios empezó a enseñarle a Israel about holiness, acerca de la santidad about y purity. la pureza. And he did this Y él hizo esto in different ways. de diferentes maneras. Here's the first way Aquí está la primera manera that he taught the people of Israel que él le enseñó al pueblo de Israel about how to be holy. acerca de cómo ser santo. Number one, Número uno, he gave them Torah. le dio el Torah. He gave them Torah. Le dio el Torah. Torah El Torah is Hebrew es el hebreo for law para ley or for instructions. o para instrucción. So through the books of Moses, Así que a través de los libros de Moisés, God gave the people of Israel Dios le dio al pueblo de Israel commandments mandamientos on what they were allowed to do en lo que se le permitía hacer and what they were not allowed to y do. lo que no se le permitía hacer. And this would remove the Y excuse esto removería la excusa of them not knowing de que ellos no sabían what was right lo que estaba and correcto what was y lo que wrong, estaba mal, and how was it that they were supposed to please God. o cómo ellos estaban supuestos a agradar a Dios. So he's going to teach them about holiness Entonces, Él les va a enseñar acerca de la santidad because he's a holy God porque Él es un Dios santo who was going to live among a sinful people. quien iba a habitar en medio de un pueblo pecaminoso. And they needed to get Egypt out. Y ellos necesitaban sacar a They Egipto. needed to be holy Necesitaban ser to santos serve a holy God. para poder servirle a un Dios And santo. he gave them Torah. Y le dio el Torah. Number two, Número 2. he instructed Moses Él instruyó a Moisés to build a tabernacle. para construir el This tabernáculo. is the second thing God did Esto es lo segundo que Dios to hizo teach them about holiness. para enseñarle acerca de la santidad. The tabernacle, El the tabernáculo, whole structure toda la estructura and the protocol y el protocolo of the tabernacle del tabernáculo was to demonstrate era para demostrar that God was holy que Dios era santo and different y diferente from sinful people del pueblo pecaminoso in a special way, en una manera especial. and that you couldn't just come into his Y presence que tú no podías solamente entrar a su presencia anytime that you wanted cuando quiera que tú quisieras and any way that you y wanted. y de cualquier manera que tú quisieras hacerlo. And so in the tabernacle, Y entonces en el there tabernáculo was a holy place había un lugar santo and there was the most holy y place. estaba el lugar santísimo And there was a veil y había un velo that separated God's que presence separaba la presencia de Dios from those de outside. aquellos que estaban afuera. And the whole structure of the Y tabernacle toda la estructura del tabernáculo was to teach God is holy. era para enseñar que Dios es santo. He is Él separated. es separado. And for us to draw near to that holy Y God, para nosotros acercarnos a ese Dios santo there's a process. hay un proceso. Number 3, Número 3. what did God do to teach Israel about holiness? ¿Qué hizo Dios para enseñarle a Israel acerca de la santidad? He instituted Él instituyó a sacrificial system un sistema sacrificial of worship de adoración and atonement. y expiación. Okay, of worship and atonement. De adoración y expiación. The system El sistema of worship, de adoración right, of the different animals, de los diferentes animales and how you were supposed to bring it to the altar, y cómo estaba supuesto a traerlo al altar and how you brought offerings. y cómo traías tus ofrendas. All of this system Todo ese sistema
was to demonstrate to the people era para demostrarle al pueblo that what they gave to God que lo que ellos le daban a Dios had to be pure. tenía que ser puro, It had to be the best tenía que ser lo mejor of what they de had, lo que ellos tenían, because he was holy porque Él era santo and he was y worthy Él era digno of their best. de lo mejor de ellos. And the fourth thing God Y did la cuarta cosa que Dios hizo with the people of con Israel el pueblo de Israel, when he took them out of Egypt cuando lo sacó de Egipto and brought them into the y los wilderness trajo al to desierto teach them about holiness para enseñarles acerca de la and santidad how to serve y him cómo servirle and how to relate to y him. cómo relacionarse con Él. The fourth thing he did, Lo cuarto que Él hizo he gave them civil and purity es laws que les dio leyes de civiles y de pureza to govern para gobernar their social sus interactions interacciones sociales and their purification. y su purificación. For example, Por ejemplo, they were not allowed a ellos no se les permitía to sow two different kinds of seed sembrar dos diferentes tipos de semillas next to each other. juntas. That was part of their law. Eso era parte de la ley. So you want some yuca and some plátano junto? ¿Tú quieres yuca y plátano juntos? You couldn't do two different types of seed. No podían sembrar dos diferentes tipos de semillas. Here's another example. They were not allowed to weave together two different types of materials. Había, por ejemplo, otro ejemplo. Ellos no se les permitía el tejer dos diferentes tipos de materiales In their clothes. en sus ropas. Right? Okay? Look at the concept. Mira el concepto. You can't put two different things together. No puedes poner dos cosas diferentes juntas. Their food. Su comida, their clothes. su ropa. They could not eat certain types of foods Ellos no podían comer cierto tipo de alimentos that God designated as que unclean. Dios había designado como inmundos. When women got their menstruation, Cuando las mujeres menstruaban or if people got sick o si la persona se enfermaba with certain diseases, con ciertas they enfermedades, had to be isolated. ellos tenían que ser aislados. Sometimes even from their family Algunas veces aún de su propia familia or their home. o de sus hogares. These civil and purity laws Estas leyes civiles y de pureza were to teach the people estaban supuestas a enseñarle al pueblo the importance of purity, la importancia de la pureza, of not mixing things, de no mezclar in cosas keeping themselves y en guardarse a sí mismos from contamination de la contaminación in their daily life. en su diario vivir. In summary, En resumen, God gave the Israelites Dios le dio a los israelitas 613 laws, 613 leyes, instructions, and instrucciones e illustrations ilustraciones on how they were supposed to be holy en cómo ellos estaban supuestos a ser santos and relate to God y en cómo ellos estaban supuestos a relacionarse con Dios and serve y God servirle a Dios and worship a holy God. y adorar un Dios santo. If they failed Si fallaban in keeping en guardar or submitting o en someterse in any of these en areas, cualquiera de estas áreas, it could result podría resultar in the Israelites being en los disciplined israelitas ser or disciplinados judged by God. o juzgados por Dios. It could result in them receiving curses O podría resultar en ellos recibir maldiciones upon themselves sobre ellos or upon their o families. sobre sus familiares. If they fail Si ellos and fallaban did not submit, y no se it sometían, could result podría resultar in them being en isolated ellos ser from aislados their de sus families familiares or their community. o de sus If comunidades. they failed Si ellos and fallaban did not submit, y no se sometían, it could result podría resultar in them being defeated, en ellos ser derrotados by their enemies. por sus enemigos. And in the worst cases, Y en los peores casos, where God's laws were violated, cuando las leyes de Dios eran violadas, it could result even in death. podría resultar aún en la muerte. Purity was serious. La pureza era algo serio. Holiness was serious to La God. santidad era algo serio para Dios. Now,
Ahora, although this was necessary for them, aunque esto fue necesario para ellos, what does this have to do with us ¿qué tiene eso que ver con nosotros? who live after the time of Jesus? Que vivimos después del tiempo de Jesús And we live under a new covenant. y vivimos bajo un nuevo pacto. We don't offer sacrifices anymore Nosotros ya no ofrecemos sacrificios of animals to God. de animales a Dios. We can put whatever types of clothes we want. No podemos poner la ropa que queremos. What could we learn from what God did with the Israelites ¿Qué estamos supuestos a aprender de lo que Dios hizo con los israelitas about being holy? acerca de ser santo? What does it mean ¿Qué significa to be holy? el ser santo? What does it mean to be holy? ¿Qué significa ser santo? In the New Testament, En el Nuevo Testamento, the Greek word for holy la palabra griega para santo is hagios. es agios. Hagios. 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 Es hagios. Can you say hagios? Pueden decir hagios. That's your Greek for today, Es eso okay? griego del día de hoy. Every Sunday, I hope you write the Greek down. Cada domingo espero que escriban su palabrita griega. The Greek word in La- the New Testament La palabra griega en el Nuevo Testamento for holy para or santo holiness o is santidad hagios. es hagios. It means to be set apart Y significa el ser apartado by God por Dios and for God. y para Dios. Hagios, Hagios, holiness, santidad, means to be different Sig- from the world. significa el ser diferente al mundo. Hagios, Hagios, something holy, Algo santo is something special es algo especial because it is distinct porque es distinto to the ordinary. a lo ordinario. Synonyms of holiness Algunos sinónimos para la santidad in the New Testament en el Nuevo in the Testamento Bible y en la Biblia are sanctification, son la santificación, it's consecration, es la consagración and purity. y pureza. These are synonyms for holiness. Esos son algunos sinónimos para la santidad. And just like in the Old Testament, Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento, with the people of con Israel, el pueblo de Israel, God has called Dios ha llamado and expects y espera that the church, que la iglesia, his people, su pueblo, would be holy sea santo and to be set y apart que sea apartado for him, para Él, for us to be different que nosotros seamos diferentes from the del world, mundo and to dedicate y ourselves que nos dediquemos to him completely, a Él completamente and to keep y ourselves que nos guardemos from being de contaminated ser contaminados and y mixed mezclados with the con las things cosas that offend God. que ofenden a Dios. I want to ask you a question. Yo quiero hacerle una pregunta. Are you living a holy life? ¿Estás viviendo una vida santa? Are you living a holy life? ¿Estás viviendo tú una vida santa? Are you growing in your holiness? ¿Estás creciendo en tu santidad? I want to read this verse Quiero leer este versículo about growing in holiness. acerca de crecer en santidad. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Segunda de Corintios 7:1. Paul has just finished telling the Corinthians Pablo acababa de decirle a los corintios that they were not allowed que ellos no estaban permitidos to be unequally yoked, para estar en yugo desigual, mixed with darkness, mezclados con tinieblas, because they were supposed to be different. porque ellos estaban supuestos a ser And diferentes. God had certain promises for them. Y Dios tenía ciertas promesas para ellos. And then verse 1, Y en el versículo 1 it says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Corinthians, Corintios, you need to be holy. ustedes tienen que ser santos. Think of all the promises Piensen en todas las promesas that God has for you. que Dios tiene para ustedes. But if you want to get from your Egypt Pero si tú quieres
llegar de tu Egipto through your y wilderness pasar por tu and desierto into your promised y land. llegar a tu tierra prometida, You have to clean yourself tú tienes que limpiarte from all defilement de toda contaminación of flesh de carne and spirit. y de espíritu. This is important. Esto es importante. What does Paul mean ¿Qué quiere decir Pablo about flesh acerca de carne and spirit? y espíritu? Isn't all sin spiritual? ¿No es todo pecado espiritual? No. There's No. sins that you commit with your body. Hay cosas que tú haces con tu cuerpo. Sexual immorality. La inmoralidad sexual. You sin against your own body. Tú pecas en contra de tu propio cuerpo. And then there are sins of the spirit. Y luego hay pecados del espíritu. Those are things that you do emotionally Esas son cosas que tú haces emocionalmente, Mentally. mentalmente, and things that can offend the Spirit of God in you. y cosas que pueden ofender el Espíritu Santo en ti. And Paul is saying to the Y Corinthians, Pablo le está diciendo a los corintios, cleanse yourself límpiense of contamination. de toda contaminación. You guys ever gone to a place where the police have it closed off? ¿Ustedes han ido alguna vez a un lugar o pasado por un lugar donde la policía lo ha cerrado? Maybe somebody died Tal vez alguien murió and they need to separate what has happened y tienen que separar lo que ha sucedido and not allow things from the outside y no permitir que cosas de afuera to contaminate contaminen the evidence that they need to find. la evidencia que tienen que encontrar. God wants us Dios quiere que to nosotros close ourselves from nos cerremos de anything that contaminates lo que sea que contamina our flesh nuestra carne and our y spirit. nuestro And espíritu. then look at this last part. Y luego miren esta última parte. Perfecting holiness. Perfeccionando la santidad. How do you perfect holiness? ¿Cómo perfeccionas la I santidad? thought that none of us were perfect. Yo pensé que ninguno de nosotros éramos perfectos. I thought we would never be Yo perfect pensé que nunca seríamos until perfectos Jesus comes back. hasta que Jesús regrese. That is true. Eso es cierto. That's the reason why Esa es la razón por la the cual word says perfecting. la palabra dice perfeccionando. It's something continual. Es algo continuo. It's something that you keep on working Es on. algo en lo cual tú continúas It's trabajando. something you keep growing Es in. algo en lo cual tú continúas It's creciendo. things you keep trying to complete. Son cosas que tú tratas de You completar. work in one area Tú trabajas una área of your life, de tu vida and when you pass that, y cuando tú you pasas, move on to another te area, mueves a otra and área then you pass y that, luego pasas esa and área then you pass to another y area, entras a otra and área. first you're working on your Y attitude, primeramente estás trabajando en tu actitud, then you're working on your tongue, luego en tu lengua and then you're working on your mindset, y luego en tu mentalidad and then you're working on how you serve y God, luego trabajas en cómo sirves a and then Dios you're working on how you manage your y money, luego en cómo tú manejas tus and finanzas then you're working how you treat your wife or your y husband, luego en cómo tratas a tu esposo o esposa and you move y on tú te mueves perfecting holiness. perfeccionando la santidad. But look at how you do it Pero mira cómo lo in haces the context en el contexto of the fear of God. del temor de Dios. Oh. Churches don't talk about the fear of God a lot. Ya la iglesia no hablan del temor de Dios. I know Yo sé that we teach que enseñamos. it's not about being afraid of God. No se trata de tenerle miedo a It's Dios, about respecting God. sino respetar a Dios. That is half true. Eso es la mitad cierto. It's not the complete truth. No es la verdad completa. God doesn't want us to look at him Dios no quiere que lo miremos as some type of abuser como algún abusador that if we mess up one time que si fallamos una vez, that he's going to cut us off. Él no va a cortar. Now that's not how we're supposed to look at it. Así no es como debemos mirarlo, What we're supposed to do sino que lo que estamos supuestos a hacer is recognize es reconocer who we're serving a quién le servimos and how great he y qué is tan grande Él and es how holy he y is qué tan santo Él and es how pure he y qué tan is puro Él and es how righteous he y qué is tan justo Él and es how good he y qué is. tan bueno Él es. And then
be Y afraid luego tener miedo of offending him, de ofenderle a él. being afraid Tener miedo of damaging our relationship with him, de dañar nuestra relación con él. being afraid Tener miedo of the de las consequences of consecuencias trying to play with God. de tratar de jugar con Dios. That's the reason why Esa es la razón por la cual when God gave the law to Moses, cuando Dios le dio la ley a Moisés, how many remember how it happened? ¿cuántos se acuerdan cómo eso sucedió? The Bible says La Biblia dice that they were around a que mountain estaban alrededor del monte and the presence of God came on the y mountain la presencia de Dios descendió sobre ese and monte the glory of y God la gloria de was Dios so era powerful tan poderosa it was trembling the place. que ese lugar temblaba. He was manifesting like a consuming Él se fire, estaba manifestando como un fuego consumidor and when he y spoke cuando habló it sounded like thunder. sonó como truenos. And that is the Y ese es context el contexto that he then gives the law. en el cual él después da la He ley. wanted the Israelites to know Él quería que los israelitas supieran, this is serious. esto es serio. Holiness is La serious. santidad es seria. Purity is serious. La pureza es seria. I'm a holy God. Yo soy un Dios santo. And if you're going to serve Y me, si me vas a servir a mí, if you're going to respect si me, me vas a respetar a if mí, I'm going to live among si you, yo voy a habitar en medio de ti, you need to respect tú necesitas respetar and obey y obedecer my commandments. mis mandamientos. And what happens with a lot of people in church, Y lo que sucede con mucha gente en la iglesia, and I'm going to say that it is the fault, y yo voy a decir que es la culpa of preachers de predicadores, and pastors de who pastores, preach a gospel que predican un evangelio that is watered down que está aguado and full of a lot of sugar, y lleno de mucho azúcar, and they don't preach the word of God, y no predican la palabra de and they Dios, just preach you blessing, y solo te predican they bendiciones, preach you prosperity, te predican they prosperidad, preach you good te things, predican cosas buenas, but they don't preach the whole counsel pero no predican todo el of consejo the word of de la God palabra de that Dios, speaks about sin, que habla del pecado, that speaks about the que consequences. habla de las consecuencias. You can choose your sin, Tú puedes elegir tu but you pecado, cannot choose your consequences. pero no puedes elegir tus How many have heard consecuencias. that phrase? ¿Cuántos han escuchado esa frase? We think, Nosotros oh, God pensamos, is love, ay, Dios es amor. so I can continue to sin Entonces yo puedo seguir pecando and not y worry no preocuparme, because God has a plan with my life. porque Dios tiene un plan con mi vida. I've seen a lot of people Yo he visto mucha gente that God had a plan for their life, con lo cual Dios tenía planes para sus that vidas, God had a calling for ministry. que Dios tenía llamado para And ministerios. just like the children of Aaron, Y así como los hijos de Aarón, they played with strange fire. ellos jugaban Shabaka. con fuegos It's like- extraños. and God cut them off in Y, the moment. y Dios lo cortó en un I've seen momento. people like Ananias and Yo he Sapphira visto gente como Ananías y who Zafira are in the New que Testament están en el Nuevo Testamento under the grace of God bajo la gracia de Dios because of appearance, por apariencia, lying to the Holy Spirit mintiéndole al Espíritu and Santo God cutting them off y Dios cortándolo, because God is love, porque Dios sí es amor, but He's also a consuming pero fire. Él también es fuego And if you consumidor. play with Y sin, si tú juegas con el if you pecado, play with si fire, juegas con you fuego, will get burned. tú te vas a quemar. And so some Y people entonces algunas have a personas lot of love tienen mucho amor and grace y gracia and favor, y favor and they stay in a y sin se quedan en el because pecado what is missing porque lo que falta for them to perfect holiness para ellos perfeccionar la santidad is a healthy dose es una dosis saludable of the fear of God. del temor de Dios. The fear of God El temor de is Dios the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría. There's a reason why the Bible says that. Hay una razón por la cual la Biblia dice eso. Because you cannot love God, Porque tú no puedes amar a but if Dios, you fear Him, pero si tú le temes, you'll still obey. aún lo vas a obedecer. There's people that they don't believe, Hay gente que no cree, but if they had a little fear of God, pero si tuvieran un pequeñito temor de Dios, that's why mothers, por eso es que las madres, fathers, padres, continue to preach the word in your house. continúen predicando la palabra en sus hogares. Because put the fear of God in your children.
Pongan el temor de Dios en sus hijos. So that way, even when you are not around, Para que de esa forma, aun cuando usted no esté alrededor, because of the fear of God, por el temor de Dios, they would choose to do what is right. ellos elijan lo que está correcto. So Paul says, Así que Pablo dice, perfect holiness, perfeccionen la santidad, grow in holiness crezcan en la santidad, in the fear of God. en el temor del Señor. And we must seek to use our bodies Y nosotros debemos buscar el usar nuestros cuerpos and our lives y nuestras vidas to do what pleases God. para hacer lo que le agrada a Dios. Look at what it says in Romans 6:19. Mira lo que dice en Romanos 6:19. I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves, righteousness resulting in sanctification. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Do not give your members, No entregues tus do miembros, not give your life. no des tu vida. You know what this verse is saying? ¿Tú sabes lo que está diciendo este versículo? That sin Que el pecado is a choice. es una decisión. Oh, it's just that I'm human Es que soy humano and I'm going to sin. y voy a pecar. No, No, you are choosing to sin. tú estás eligiendo pecar. You will sin, Tú vas a pecar, but it's not because you're forced. pero no porque estás siendo forzado, Because if you've been born again, porque si has nacido de nuevo, you've received a new nature. tú recibiste una naturaleza And nueva the Holy Spirit lives in y el you. Espíritu Santo vive dentro de ti And He gives you power y Él te da poder to overcome the flesh, para vencer la carne, to overcome the para devil, vencer al to diablo, overcome sin. para vencer el pecado. And so anytime that we sin, Así que cada vez que nosotros pecamos, it's not because we have to, no es porque tenemos, it's because we choose to. sino porque decidimos. And so Paul is Y saying, entonces Pablo está diciendo, do not offer your members no ofrezcan sus miembros to do sin. para pecar, Because when you sin, porque cuando it's pecas, going to lead you to more sin. eso te va a llevar a más pecado. Sin El pecado is like a bag of Doritos. es como una funda de Have Doritos. you ever tried to just eat one chip? ¿Han tratado de comerse un solo Dorito? I gotta eat the second one too. Yo también tengo que comerme la I segunda. saw some people, they're like, I don't know, I don't agree with that analogy. Y hay gente que dice, bueno, no All right, tengo how que about lo unos tostones? Ok, y tostones. Is it easy to just eat one? Es fácil comerse uno solo. How about un chicharrón? chicharrón. What? There's certain things Hay algunas cosas that if you eat one, que si tú te comes it una, opens your appetite eso te abre el apetito to eat more. para comer más. Sin is the same way. El pecado es igualito. It tastes better than Doritos. Eso sabe mejor que los It tastes Doritos. better than fried plantains. Sabe mejor que los fritos, los tostones. It tastes better than fried pork. Sabe mejor que el chicharrón. And once you do it, Y una vez que lo haces, you get trapped and you want to do more. tú eres atrapado y quieres hacer So más. Paul says, Entonces Pablo dice, don't give yourself to sin. no te entregues al It's pecado. going to lead you to more. Eso te va a llevar a más. If I feel the Holy Spirit, Yo siento al Espíritu as I tell you Santo. this, if you are playing with something, Si tú estás jugando con algo and you're saying, y tú estás I'm diciendo, only going to do it once, solamente lo voy a hacer una vez, hear the voice of the Holy Spirit. escucha la voz del Espíritu Santo. You're playing with fire. Estás jugando con fuego. It's only once, Pastor. Pero es una vez, pastor. One sin Un pecado can trap you in a life of sin. te puede atrapar y llevarte a una vida de pecado. Say it to the addicts of heroin. Pregúntale a los adictos a la heroína. It just takes one, Solamente toma una vez. of crack O de crack. or cocaine. O de Shakat cocaína. sukot emeriki sukuyama. Sharaban soko. Kirama fornication. Bakat O la suhuri bikia. fornicación. Katan soturu kuama shakata ni amansote. Emiki iam soku uabasha ayaraman sote. Oh man, the Holy Spirit is speaking to someone. Don't play with sin.
No jueguen con el pecado. You don't have to fall in that. Tú no tienes que caer en You eso. don't have to give your body. Tú no tienes que dar tu cuerpo. You can offer it up to righteousness, Tú lo puedes entregar a la justicia, which leads you to sanctification. lo cual te lleva a la santificación. And holiness Y la santidad doesn't only have to do with ourselves. no solamente tiene que ver con nosotros, It also has to do with how we treat people, sino que tiene que ver también en cómo tratamos a los demás, how we interact cómo with our interactuamos brothers and sisters in the faith. con nuestro hermano y hermana en la fe. Look at what it says in Hebrews 12, verse 14. Mira lo que dice Hebreos 12:14. It says, pursue peace with all men and the sanctification, without which no one will see the Lord. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A lot of churches quote the last part of this verse. Muchas iglesias citan la última parte del versículo. Without holiness, Sin santidad, no one will see the Lord. nadie verá al Señor. But you got to quote the whole verse, Pero tienes que citar el versículo completo, because there's a word in there porque hay una palabra ahí that is tying two concepts together. que está uniendo dos conceptos juntos. Can you see what the word is? ¿Pueden ver cuál es esa In palabra? Spanish, it's just a letter. En español es solamente una letra. What's the letter? ¿Cuál es la letra? E. I. And. I. It says seek peace with all men. Dice seguir la paz con todos. And Y holiness, la santidad, without which sin la cual no one will see the Lord. nadie verá al Señor. Holiness La santidad is connected está conectada not just to your personal relationship no solamente con tu relación personal with God, con Dios, but even how you treat other people. sino en cómo tú tratas a los demás. Because there's a lot of people Porque hay mucha who think gente they are holy que creen que son santos because they don't watch movies, porque no ven they películas, don't hear secular no music, escuchan música secular, they always come to church, siempre vienen a la they don't put on iglesia, makeup, no se ponen maquillaje, they don't put color in their no hair, se tintan el they don't pelo, wear short no se skirts, ponen falda they don't corta, put pants no se on, ponen they pantalones, don't put on jewelry, no se ponen joyas and they think y creen that that's que holiness, eso es santidad. even though they speak wrong about their brother, Aunque ellos hablen mal de sus they hermanos, gossip about their sister, chismean de su hermana, they criticize the pastors, critican los they pastores, rebel in the church, se rebelan en la they iglesia, do their own will. hacen su propia voluntad. Holiness has to do with yourself La santidad tiene que ver contigo and with y others, con los demás. unity, Unidad, peace, paz and God. y Dios. And when we fail to grow in Y holiness, cuando nosotros fallamos en crecer en la santidad, God disciplines us. Dios nos disciplina. Hebrews 12 verse 10 says, Hebreos 12:10 dice, "For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good so that we may share his holiness." y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. The author here is saying, El autor aquí está diciendo, our parents nuestros padres, disciplined us ellos nos disciplinaban according to what they thought was right. de acuerdo a lo que ellos pensaban que estaba bien. And we respected them. Y nosotros los respetábamos a So ellos. why not respect God Entonces, ¿por qué no respetar a when he Dios disciplines cuando us? Él nos disciplina? Because when he disciplines Porque us, cuando Él nos disciplina, it's so that we can share in his holiness. es para que nosotros podamos compartir, participar en su How santidad. many can testify ¿Cuántos pueden testificar that you've sinned against que God usted ha pecado en contra de Dios and have experienced his y ha discipline, experimentado su and disciplina? God's Y discipline la disciplina de Dios has led you closer to God, te ha acercado más a Dios, has led you closer to holiness? te ha acercado más a la santidad. Ooh. Oh, all those times Todas esas veces that I can think about que yo puedo where pensar I sinned against God, donde yo pequé contra Dios and then he let something bad happen. y luego Él dejó que algo malo And I sucediera. was like, I cannot do that again. Y yo decía, bueno, ya no puedo hacer eso más. God allows bad things to happen Dios permite que las cosas malas sucedan and for things to get difficult in our y que las lives cosas se dificulten en nuestras vidas so that we may share in his holiness. para que podamos participar en su santidad.
I want to give these points and then I'm going to finish the sermon. Quiero dar estos puntos y luego quiero concluir el servicio. How do we grow in holiness? ¿Cómo crecemos en santidad? How do we grow in holiness? ¿Cómo crecemos en Number santidad? one. Número 1, Renew your mind renueva tu mente through the word of God. a través de la palabra de Dios. Look at what it says, Romans 12:2. Mira lo que dice Romanos 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Psalm 119, verse 11. Salmo 119:11. Your word I have treasured in my heart, that I might not sin against you. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Are you struggling with sin ¿Estás luchando con pecados in a certain area? en un área Is específica? there an area that you want to grow in holiness? ¿Hay un área en la cual tú quieres crecer en santidad? Then renew your mind Entonces renueva tu mente in that area en esa área through the word of a God. través de la palabra de Dios. Read his word. Lee la palabra, Study his word. estudia la palabra, Meditate on his word. medita en la palabra, Confess his word. confiesa la palabra, Obey his word. obedece la palabra. And when you do Y this, cuando tú hagas esto, your mind tu changes mente cambia and then your actions change. y luego tus acciones cambian. So that's the first way you can grow in Entonces holiness. esa es la primera manera de crecer en santidad. Number 2, Número 2, pray without ceasing. ora sin cesar. Pray without ceasing. Ora sin cesar. Matthew 26, Mateo 26, verse 41 says this. 41 dice esto. Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesus said these words Jesús dijo estas palabras to 3 apostles a 3 apóstoles that were with him que estaban con él at a moment en un momento that they needed to be praying. que ellos necesitaban estar orando. They were sleeping. Estaban And durmiendo. he finds them Y él los and encuentra he tells them, watch and y pray le dice, velad y orad so that you don't fall into temptation. para que no entres en tentación. In other words, En otras palabras, there's something coming hay algo que viene that's going to tempt you que te va a tentar to fall. para que caigas. But if you watch and Pero pray, si tú velas y oras, you can see it coming. tú lo vas a ver cuando llegue. You're going to be alert Vas a estar and you're alerta going to be able to avoid it. y vas a poder evitarlo. But when you're not alert, Pero cuando no estás when you're alerta, not watching, cuando no estás velando, it is easy es fácil to fall el caer in a hole en un hoyo that you didn't see. que no viste. And Jesus is telling us here, Y Jesús nos está diciendo aquí, you want to win against your fight in sin? ¿quieres ganarle a tu batalla, a tu lucha en contra del pecado? Pray, Ora, pray. ora. Leonard Ravenhill, Leonard Ravenhill he was an evangelist fue un and a evangelista revival preacher. y un predicador de avivamiento. He says this quote, Él dice esta cita and I love it. y me He encanta. says, a praying man does not sin, Él dice, un hombre que ora no peca and a sinning man does not pray. y un hombre que peca no ora. A praying man does not sin, Un hombre que ora no peca and a sinning man does not y pray. un hombre que peca no ora. I love Me encanta that quote esa frase. because I don't know about you, Porque no sé de ustedes, but I've noticed in my life pero yo he notado en mi vida the times where I'm the most carnal las veces que yo he sido más are the carnal times where I spend less time with God. son los tiempos que he pasado menos tiempo con Dios. The time I fall more in sin, Las veces que caigo más en pecado, the least I want to spend time with God. menos tiempo quiero pasar con Dios. I feel dirty. Me siento I sucio, feel me ashamed. siento I avergonzado. don't want to pray. No quiero I'm orar. in the flesh. Estoy en la carne. And so a man who sins Entonces, un hombre que peca doesn't spend time in prayer no pasa tiempo en la because oración their sin porque su pecado places an obstacle, pone un obstáculo, places a pone hindrance un impedimento between their relationship with God. entre él y su relación con Dios. Do you know why many people don't like to pray? ¿Tú sabes por qué a mucha gente no le gusta orar? Because they're practicing sin. Porque están practicando el pecado. Because when you practice prayer, Porque cuando tú practicas la when oración, you spend time
time with God, Cuando pasas tiempo con Dios, you don't want to sin. tú no quieres pecar. You don't want to offend Tú God. no quieres ofender a You Dios. don't want to do Tú anything. no quieres hacer nada. You don't want to say No anything. quieres decir You don't nada. want to think anything No quieres pensar nada that's going to cut your relationship que va a cortar tu and relación your fellowship y tu compañerismo with God. con Dios. When you've been there, I don't know how many can say amen to Yo that. no sé cuánto pueden decirle amén That a you eso. experience the communion of the Holy Spirit. Que tú experimentas la comunión del Espíritu Santo. And then you face Y temptation. luego tú te enfrentas a la tentación. And the temptation is strong. Y la tentación es fuerte. And it is drawing Y you. te está llamando. But you remember that intimacy. Pero tú te acuerdas esa You intimidad. remember being alone with God. Estar a solas con Dios. You think about what happens when you're in His presence. Tú piensas en lo que sucede cuando estás en su And presencia. you look at that sin Y tú miras ese pecado. and you say, it's not worth Y it. tú dices, no vale la There's pena. something I value Hay algo more. que yo valoro There's más. something I hunger for Hay algo more. por lo cual tengo hambre. And I'm not going to sin Y no voy a pecar so that I can continue to be in His presence. para poder estar en su presencia. Sin El pecado is not going to cause you no te va a causar to forfeit your salvation. el perder tu salvación. But sin Pero el pecado will cost you your fellowship with God. te va a costar tu relación con Dios. I know that we're in a Pentecostal church. Yo sé que estamos en una iglesia pentecostal. And what I just said sounded like it was anti-biblical. Y lo que yo dije suena como que no es bíblico. But you know it's not. Pero tú sabes que Just no. think about it. Piensen, When you sin, cuando tú pecas, God doesn't take away your salvation. Dios no te quita tu salvación. How many have sinned and they're still Christian? ¿Cuánto han pecado y siguen siendo How many cristianos? have fallen and they still trust in the Lord? ¿Cuánto han caído y aún así confían en el And the Señor? Holy Spirit is still in you, Y el Espíritu Santo sigue en ti. right? And that's why you repent, Y por eso te arrepientes. because you still belong to God. Porque le perteneces a Dios. The prodigal son, El hijo pródigo. the father said he was El lost, padre dijo que estaba perdido. and now he's found, Ahora es hallado. but he's still his son. Pero aún así fue su hijo. He just restored him. Solamente lo restauró. And that's what happens when we sin. Y eso es lo que sucede cuando pecamos. But don't take that as a game. Pero no tomen eso como un juego. I know that I'm not going to lose my salvation. Bueno, yo sé que yo no voy a perder mi salvación. But you lose fellowship, Pero pierdes comunión. and that's the most important thing. Y eso es lo más importante. It was so important Era tan importante that when David sinned against God, que cuando David pecó en contra de he Dios, said, take not your Holy Spirit from me él dijo, no quites tu espíritu de mí and restore y restaura the joy el, of my el salvation. gozo de mi salvación. God, Dios, while I have been quiet, mientras yo he estado I callado, have been drying up. yo me he estado secando. But I'm asking you now, Pero yo te pido ahora, as I confess my sin, mientras confieso mi pecado, create in me a clean heart crea en mí un corazón puro and put in me an upright y spirit pon en mí un espíritu recto and return to y me retórname the joy el gozo of de salvation. la salvación. Oh, there's nothing No hay nada like having fellowship with the Holy como Spirit. tener comunión con el Espíritu When you Santo. are with the presence of Cuando God, tú estás con la presencia de in Dios, the presence of en la God, presencia de there is Dios, fullness of hay joy. plenitud de gozo. Even if I don't lose my Aunque salvation, no pierda mi salvación, I still don't want to sin aún así no quiero pecar. because I value my fellowship. Porque valoro la comunión, I value His presence. valoro su I presencia, value our relationship. valoro nuestra relación. I want more of God. Yo quiero más de Dios. And if I offend Y Him, si lo ofendo, whom I love, a quien amo, who do I have left? a quién me queda a mí, Is God. es Dios. Watch and pray. Velad y A orad. person who sins doesn't pray, Una persona que peca no ora, but a person who prays pero una persona que ora will not sin. no va a pecar. Do you need to increase your prayer time? Necesitas aumentar tu tiempo de oración.
Do you need to get more in the Word? ¿Necesitas entrar más a la palabra? Number 3, Número to 3, grow in holiness. Yeah, I'm almost finished. para crecer en la santidad, Discipline your body. disciplina tu cuerpo. 1 Corinthians 9:27. 1 Corintios 9:27. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Paul is talking in the context Pablo está hablando del contexto, about ministry, acerca del ministerio, about running a race, acerca de correr una carrera, about fighting a fight, de pelear una batalla and making sure y asegurarse that in the ministry que en el ministerio and in the walk with y God, en el caminar con Dios, that he would discipline his body que él disciplinara su cuerpo through fasting, a través del ayuno, through prayer, a través de la and oración other spiritual disciplines. y otras disciplinas He espirituales. disciplined his body Él disciplinó su cuerpo so that what we're seeing in television right now, para lo que estamos viendo en la televisión I ahora. don't know how many are looking, Yo no sé cuánto están viendo. all the different big ministers Todos los ministros grandes that you would never think que tú nunca pensarías that they were molesting children, que estaban molestando a niños, multiple adulteries, múltiples adulterios, fraud financially, fraudes financieros and other types of sins. y otro tipo de pecados. And it's coming out into the light now. Y ahora es que eso está saliendo a la luz. After years Después de años of preaching, de predicar, they're been disqualified han sido descalificados from ministry del ministerio because they did not discipline their body. porque no disciplinaron su cuerpo. My brother and sister, Mi hermano y you hermana, want to grow in holiness? usted quiere crecer en santidad, It's discipline. es disciplina. Number 4, Número 4, unite with others únete con otros who are living holy que lives están viviendo vidas santas and seeking to grow in y que holiness. están buscando crecer en santidad. If you get together with people Si tú te juntas con personas that are not looking to grow in Christ, que no están buscando crecer en Dios, you are going to end up just like them. tú vas a terminar así como ellos. Because bad company Porque la mala compañía corrupts good character. corrompe la buena costumbre. But if you get around people Pero si tú te rodeas de that personas they're not okay gossiping, que no están bien con el they're chisme, not okay sinning, que no están bien con el they're pecado, not okay lying, que no están bien con la mentira, they're not okay rebelling, que no están bien con la rebeldía, they're not okay with sin, que no están bien con el pecado and that they're hungry for God, y que tienen hambre por Dios, it's going to affect you eso te va a and afectar put hunger in y you poner hambre en ti to go after God. para buscar a Dios. Look for people. Busca gente. I'm going to tell you this. Te voy a decir esto. I myself, Yo mismo, I don't like to be around people a mí no me gusta rodearme de personas that are not looking towards Jesus. que no están mirando a Jesús. I'm not talking about being with someone from the world. Yo no estoy hablando de gente del mundo. I have friends and family Yo tengo amigos y that familiares don't know Jesus. que no conocen a Jesús. So I'm with them Entonces yo estoy con to ellos be a light para hacer luz and draw them towards Christ, y acercarlos a Cristo. but not allow their sin Pero no permitir su and their pecado morals y sus morales to corrupt me. que me corrompan a mí. So I'm not talking about that. Pero entonces yo no estoy hablando de But I'm ellos. talking about other people who call themselves believers. Lo que estoy hablando de otras personas que se hacen llamar a sí mismos creyentes I don't feel comfortable y no me siento cómodo around people alrededor de personas whose eyes are not on Jesus. cuyos ojos no están And en I'm going to Cristo. tell you right now, Y le voy a decir ahora, you want to walk with me? ¿usted quiere caminar conmigo? We're walking towards Jesus. Estamos caminando hacia Are Jesús. you coming? Tú vienes, You coming? tú vienes, Because I'm not going back. porque yo no voy a I came retroceder. from that world. Yo vine de ese I came mundo. from that darkness. Yo vine de esa I oscuridad. came from that sin. Yo vine de ese And I'm pecado. not going back over Y no voy there. a regresar So I allá can keep your friendship. para mantener tu So I amistad, can please you. para agradarte a ti. I'm not going to live a cold Christian life Yo no voy a vivir una vida cristiana so that I fría can enjoy some pleasures of the moment. para poder disfrutar placeres momentáneos. I'm
looking to sacrifice more. Yo quiero sacrificar más. I'm looking to give more of my money to God. Yo quiero darle más dinero a Dios. I'm looking to sacrifice more of the things that I like. Yo quiero sacrificar las cosas que me gustan. And I want to be around Y people quiero estar alrededor de who are personas going to inspire and challenge que me me van a inspirar y a retarme to go after Jesus. para seguir a Jesús. You don't have to be on my level. Tú no tienes que estar a mi nivel. We just got to keep walking the same direction. Solamente tenemos que ir caminando por la You misma could be back dirección. there, Tú puedes estar allá but atrás, if you're still walking in the same direction, pero si estamos caminando en la misma oh, dirección, come on, I'm going to come with you. yo voy a venir But contigo, we're still walking this pero way. vamos a caminar ese But I'm not camino, walking back. pero no voy a retornar. And that's what has to happen with some of us. Y eso es lo que tiene que pasar con algunos de nosotros. Disconnect Desconéctate from family de familia and friends y amigos that are leading you back into what God saved you from. que te están llevando atrás de lo que Dios te sacó. He took you out of that. Él te sacó de ahí. Ramashoy. He took you out of that. Dios te sacó de eso. I've already gone too long. Let me finish this last point. Yo he hablado demasiado. Déjeme terminar este último punto. Deliverance and inner healing. Liberación y sanidad interior. You want to grow in holiness? ¿Tú quieres crecer en santidad? Deal with your demons. Lidia con tus demonios. Deal with your demons. Lidia con tus demonios. Deal with your inner wounds. Lidia con tus heridas internas. Yeah. Because sometimes Porque algunas veces you're like, I'm doing everything I know how to do. tú dices, pero yo estoy haciendo todo lo que yo sé I'm hacer. fasting. Estoy ayunando. I'm praying. Estoy orando. I'm going to church. Estoy yendo a la I'm iglesia. reading the Estoy word. leyendo la I'm palabra. submitting to Me God. estoy sometiendo a Dios. I'm resisting the devil. Estoy resistiendo al diablo. But he's not fleeing. Pero él no está resistir al diablo. No, Y él huirá. Él no yeah. está huyendo. He's not going. Él no se está huyendo. Él no What's está going huyendo. on? ¿Qué está pasando? And you're looking at yourself, Y tú te estás mirando. and sometimes Y algunas it's veces a demonic spirit es un espíritu demoníaco that is binding you in an area. que te tiene atado en una área. And you need to fight that battle. Y tú tienes que pelear esa batalla. And when that demon gets cast out, Y cuando ese demonio se ha echado fuera, when you bind the strong man, cuando tú atas al hombre fuerte, the other ones leave as well. todos los demás se van también. There's some things you're battling with Hay cosas con las que tú estás luchando that is not your flesh. que no es tu carne, It's a spirit es un espíritu that is working que está trabajando to get you into that sin para llevarte a ese pecado and keep you out of the presence of God. y alejarte de la presencia de Dios. But if you submit to God Pero si tú te sometes a and you Dios resist the devil y resistes al diablo and you repent of y sin te arrepientes de tu and you pecado renounce sin, y renuncias el and you pecado renounce the y enemy, renuncias al enemigo, you'll find freedom tú vas a encontrar libertad to walk in holiness. para caminar en santidad. Let's conclude. Vamos a concluir. Some of you might ask, Tal vez algunos se pregunten, how do I know if I'm growing in holiness? ¿cómo sé si estoy creciendo en santidad? I like what one author said, Me gustó lo que dijo un autor and I paraphrase. y yo parafraseo. Yeah. An author once wrote this: Un autor una vez dijo lo siguiente, growing in sanctification que crecer en la santificación occurs ocurre when we obey Christ cuando obedecemos a Cristo in more areas. en más áreas. How do you know that you're growing in holiness? ¿Cómo sabes si estás creciendo en santidad? When you're obeying Christ in more areas. Cuando estás obedeciendo a Cristo en más áreas. And I would add to Y this, yo le añadiría a esto, we know we're growing in holiness sabemos que estamos creciendo en santidad when more and more of our lives cuando más y más de nuestras vidas begin to look like Jesus. se miran como Jesús. That's how you know. Así es que sabes, Am I thinking more like Jesus? estoy pensando más como Jesús. Am I feeling more like Jesus? Estoy sintiendo más como Jesús. Am I loving more like Jesus? Estoy amando más como Jesús. Am I more disciplined like Jesus? Estoy siendo más disciplinado como Jesús. Is my character more like Jesus? Es mi carácter más como el de Cristo. Are my words more like Jesus? Son mis palabras más como la de Cristo. If you can answer yes, Si tú puedes decir sí, that means you're growing.
significa que estás creciendo. And wherever your character doesn't look like Jesus, Y donde sea que tu carácter no se vea como Cristo, that's the area you have to attack. esa es la área que tienes que atacar. There's things that right now Hay cosas que ahora mismo I said, Lord, yo dije, Señor, this doesn't look like you. esto no se ve como tú. And I'm going to dedicate time. Y yo voy a dedicar tiempo. I'm going to dedicate more fasting. Voy a dedicar más ayuno. There's certain areas that I'm strong, Hay cierta área en la que yo soy but fuerte, other areas, pero otras áreas, I'm like, that doesn't look like Jesus. yo digo, eso no se ve como Jesús. And I need to cut that off. Y yo tengo que cortar eso. And I'm looking to be pure. Y yo quiero ser puro. I'm looking to be holy. Y quiero ser I'm santo. looking to be more like Jesus. Y yo busco ser más como Jesús. I don't know what you're dealing with. Yo no sé con lo que tú estás lidiando. I don't know what area in your life doesn't look like Jesus. Yo no sé qué área de tu vida no se ve como But Jesús. there's always something Pero siempre hay algo where you can continue to grow in Christ. donde tú puedes continuar en crecer en Cristo.